hoy, dadas las circunstancias, además, una baja más de última hora, casi era un ejercicio de resistencia. No había mucho más que plantear en este partido. Aunque el Comos tuvo sus opciones también, pero se encontró como el Pontevedra esperado, que empujó, perseveró, pero era un día complicado. Sí, yo creo que fue un partido muy igualado, con alternativas durante el partido para cada equipo. Al final, bueno, lo que hablaba en la previa, hay bajas, pero nuestro trabajo es buscar soluciones. Creo que tenemos jugadores de sobra para paliar cualquier baja, se unió esta de última hora, pero creo que el equipo respondió. Creo que el nivel de implicación, de esfuerzo, el nivel del equipo competitivo creo que fue muy bueno y bueno, aquí con lo que tengamos cada semana, que es lo que podemos hacer, los jugadores que pues por lesión, sanción no podemos escoger que estén, pues ser el mejor equipo posible, y creo que hoy hicimos un buen partido. En algunos momentos muy puntuales, como en el gol, en alguna acción más, supisteis buscar los espacios que dejaba en el Pontevedra. ¿Faltó un poco más de continuidad en esa situación de juego? Bueno, creo que tuvimos eso, nuestros momentos para hacer daño. Creo que le encontramos bien cuando recibíamos entre líneas y conseguíamos lanzar a la esquina, y luego pues bueno, al final también juegas con un rival, un grandísimo rival, y bueno, no te permite siempre poder tener el mayor número de veces o el número de veces que te gustaría conseguir. Al final, bueno, hay alternancia de momentos y bueno, tuvimos que la idea era aprovechar cuando tocara nuestro momento y saber competir, sufrir cuando tocara el suyo. El último rival que debut de Brais, con luces y sombras, Yo creo que tuvo muchísima personalidad. Al final, cuando marcan en la primera acción que hay, que es un balón parado, y a partir de ahí sale dos veces, despeja varias, creo que estuvo muy sobrio, creo que transmitió confianza a todos, estamos contentos con su actuación, un gran chaval, y creo que no tuvo ninguna influencia en el resultado, o sea, nos aportó, que es lo que esperábamos de él. Antes del partido se anunció que Pato había sufrido un golpe, no sé en qué se queda exactamente, y si no se anunció hasta hoy un poco para intentar sorprenderlo de esa forma. A ver, el entrenamiento al final llevó un golpe en la cabeza, se quedó inconsciente, tuvo que hacer las pruebas pertinentes, que le dieron que todo bien, y a la tarde nos confirmaron pues que bueno, al final perder el conocimiento y demás le impedía competir, y bueno, no lo anunciamos, ya habíamos anunciado la convocatoria. Pues bueno, un poco de todo, tampoco vamos a dar pistas al contrario, pero bueno, está bien, está todo bien. Lo que pasa es que bueno, no podía competir en hacer una actividad física pues por un par de días por lo menos. Quedaban un par de minutos antes de que empezara la de prensa porque acabase el partido de Langreo y está también contra el Cantabria, pero no sé si quizá el empate puede ya dejar un poco muy difícil llegar al playoff para el Comos. No sé, nosotros ahora esta semana nos centramos solo en el Oviedo, en intentar sacar los 3 puntos, y lo que digo siempre, nosotros centramos en ganar lo que está en nuestra mano, y intentar ganar cada partido, y a partir de ahí donde nos ponga la clasificación. Si está más complicado, pues más, pero nuestro trabajo es ganar al Oviedo y no podemos hacer más que eso. Vale, y por mi parte también el tema afición hoy, casi 4.000 personas, no sé si supongo que valorarán también. Bueno, creo que el ambiente fue espectacular de fútbol el día, soleado, rival, un derbi. Creo que fue un partido de mucho ritmo, de nivel, espectacular la grada, agradecer a todo el mundo que vino, y creo que bueno, se vivió un ambiente de fútbol espectacular, y ojalá seamos capaces de corresponder para que se repita más veces y la gente pues que haya venido quiera repetir y podamos sumar a cuanta más gente mejor.